¿Te gustaría saber qué es una hernia discal? ¿Cuáles son sus síntomas? Pero sobre todo, ¿cuáles son sus causas? ¿Qué es lo que origina las hernias discales? No te vayas, que a continuación te presentaré cada uno de estos temas. Hola, mi nombre es Juan Pablo Cortés, soy fisioterapeuta y osteópata. Y a continuación hablaremos sobre las hernias discales. Para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre qué es el disco intervertebral. Bueno, el disco es un tejido que se encuentra en medio de cada vértebra en nuestra columna vertebral. Tenemos 32 huesos, 32 vértebras, y entre cada uno vamos a encontrar este tejido llamado disco intervertebral. Este disco está formado por dos capas. Una más interna llamada núcleo pulposo. Este es un tejido más gelatinoso. Y la parte externa llamada anillo fibroso. Esta es la parte más dura del disco. Entonces, cuando la parte externa, que es el anillo fibroso, se empieza a desgastar, se empieza a romper y el núcleo pulposo empieza a salir, es cuando se genera la hernia discal. Cuando no sale del todo, se llama protusión discal. Cuando ya sale una gran parte del núcleo pulposo, es una hernia discal. Aquí tenemos las diferentes lesiones del disco intervertebral y vemos en la parte superior lo que es un disco sano. Cuando nosotros nos sacamos una radiografía, los espacios intervertebrales, o sea, entre hueso y hueso, se deben de ver respetados. Hay un espacio pues bastante grueso y eso nos da a entender que nuestro disco intervertebral está sano. Cuando el espacio se va reduciendo, el disco va teniendo una degeneración, se va deshidratando y el espacio se empieza a disminuir. Más, sin embargo, ahí todavía no existe la hernia discal. Cuando ya se rompió gran parte de la parte externa del disco intervertebral, la parte externa, como recordamos, el anillo fibroso, y empieza a salir la parte interna, la gelatinosa, se forma lo que viene siendo una protusión discal. Todavía no se genera la hernia, pero ya es el antecedente de una hernia. Cuando sale por completo, se genera una hernia discal. Entonces tenemos protusión discal, que es antes de la hernia, y cuando ya sale gran parte del líquido, se considera una hernia discal. También tenemos otro tipo de lesiones. Esto es ya cuando hay una artrosis a nivel vertebral, el disco está demasiado degenerado, está muy deshidratado y empiezan a salir incluso unos osteofitos en la vértebra, en el hueso, es como un sobrehueso, y también nos pudiera causar molestias estos osteofitos, sobre todo cuando son por la parte posterior. También tenemos que comentar que hay diferentes tipos de hernias, pueden salir en diferentes zonas del disco. Las que siempre nos van a dar sintomatología son las que van por la parte posterior, ya que en la parte posterior es de donde salen también los nervios vertebrales que van hacia nuestros diferentes miembros, ya sea si es en el cuello, van hacia los miembros superiores, y los nervios que salen a nivel lumbar, a nivel de espalda baja, van hacia los miembros inferiores. De ahí es que la sintomatología que nosotros vayamos a tener, si tenemos una hernia discal en el cuello, vamos a tener sintomatología hacia los brazos. Y si la tenemos en la espalda baja, a nivel lumbar, vamos a tener la sintomatología hacia el miembro inferior. También, si esta hernia sale del lado derecho, o sea, es posterior del lado derecho, nos va a comprimir un nervio, que el más conocido es el nervio ciático, y la sintomatología que nos va a dar es la compresión y la molestia en el lado derecho de nuestra pierna. No nos puede dar una molestia del lado izquierdo si la compresión es del lado derecho. Es verdad que también hay hernias que comprimen los dos nervios, tanto del derecho como del izquierdo. Vamos a tener ahí un disco intervertebral demasiado dañado y hernias hacia los dos lados, y vamos a tener sintomatología de los dos lados, tanto derecho como izquierdo. Ahora, los síntomas que vamos a tener son principalmente un espasmo muscular. Voy a hablar un poquito más a fondo de este espasmo muscular. Normalmente, si es a nivel cervical, pues vamos a tener un espasmo
de los intervertebrales, de los músculos intervertebrales, del trapecio principalmente, y nos va a dar molestia en el cuello. ¿Por qué ocurre esto? Cuando se empieza a dañar el disco, cuando tenemos una protusión discal, se podría decir, como los músculos van a reaccionar en defensa de este disco y van a intentar protegerlo. Entonces lo que van a hacer, van a generar un espasmo bastante fuerte, si lo quieren ver como una contractura muscular, pero esta contractura muscular es a causa de ese daño que está causando en el disco. El síntoma que pudiéramos diferenciar donde es una simple contractura muscular o simple tensión muscular a cuando es un espasmo debido a un daño más fuerte por el disco, normalmente este dolor es incapacitante. Esas veces que te quedas trabado, que no puedes agacharte o no puedes enderezarte, normalmente se debe a un daño más fuerte que simplemente una contractura. Si tú ya tienes esta sintomatología, que te cuesta mucho enderezarte, que te cuesta mucho agacharte, o que te cuesta demasiado mover el cuello, entonces podríamos pensar que pudieras tener un daño más fuerte en el disco, pudiéramos tener una protusión discal. Si tú todavía no tienes sintomatología hacia los miembros, ya sea superior o inferior, como lo viene siendo el dolor irradiado, la debilidad, el entumecimiento o el hormigueo, muy probablemente todavía no tengas una hernia discal. Pero repito, si ya te has quedado trabado, si te es muy difícil mover el cuello o la espalda baja, muy probablemente ese disco ya esté teniendo un daño importante y es recomendable prevenir para que esa protusión discal no evolucione hacia una hernia discal. También, dependiendo la raíz nerviosa que presione la hernia discal, pues va a ser la sintomatología que tenemos. Hay una cosa llamado miotoma, llamado dermatoma, que dependiendo la raíz nerviosa que comprima, por ejemplo, si comprime la C3, la C4, la C5, pues el color es donde vamos a tener cualquiera de esta sintomatología. Lo mismo hacia la parte posterior, si se comprime el nervio ciático, por ejemplo S1, S2, pues nos va a dar la sintomatología que puede ir desde el glúteo hasta la parte del tobillo o el pie. Entonces, también comentar que un nervio se puede comprimir a nivel vertebral, pero también se puede comprimir debido a tensiones musculares en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, una ciática, que todo el mundo lo conoce, se puede comprimir sí por una hernia discal normalmente. En la L5-S1 podremos tener una hernia discal y nos podría dar la sintomatología de una ciática. Pero también podríamos tener una compresión a nivel del glúteo por demasiada tensión de la musculatura glútea, del piramidal. También podríamos tener demasiada tensión en los músculos isquiotibiales, que es por donde pasa el nervio ciático. Y cualquier compresión a este nivel nos podría dar una sintomatología hacia la parte inferior. Entonces también muy importante saber si estamos tratando con una hernia discal o si esa compresión nerviosa es debido a una tensión muscular. Bueno, y el origen, que desde mi punto de vista es lo más importante, saber qué es lo que causa la hernia discal. Si no sabemos cuál es su origen, muy probablemente tampoco vayamos a tener el tratamiento adecuado. Tenemos que hay un origen traumático, una caída en las escaleras, un accidente automovilístico, mas sin embargo también está relacionado mucho con los hábitos. Si nosotros tenemos una columna sana, tenemos músculos fuertes, podemos tener esta caída, podemos tener este accidente y puede ser que no nos pase nada. Cuando tenemos ya un disco un poquito degenerado, hablemos por ejemplo de una protusión discal, músculos débiles o músculos muy tensos, cuando tenemos este accidente, una caída, un choque automovilístico, pues esa protusión discal puede evolucionar hacia una hernia discal. Entonces, también tenemos la parte de los hábitos. Los hábitos es súper importante y aquí vemos en la imagen, por ejemplo, estamos agachando mal. Las personas que trabajan mucho agachándose, los albañiles, los cargadores, no sé, cualquier persona que tenga que estar haciendo este gesto continuamente, si no lo hacemos correctamente, eso nos va a ocasionar una hernia discal a nivel lumbar lo más probablemente.
La forma correcta para agacharse pues, es doblar las rodillas y tratar de que la columna permanezca lo más recto posible para que la fuerza lo genere más a nivel del miembro inferior y de los glúteos y no tanto a nivel de la columna vertebral. También otro hábito hoy en día son los celulares. El que estemos todo el día agachados con el cuello nos puede generar también una lesión de ese disco, en este caso a nivel del cuello. Y lo más recomendable pues, es que no estemos tanto en una posición, en una flexión de la cabeza, sino mantener una posición más erecta. Y pasa lo mismo cuando escribimos o cuando estamos mucho tiempo sentados, cuando estamos mucho tiempo ante una computadora. Al final, todos esos hábitos que nosotros tenemos durante años, durante horas en un mismo día, pues va a terminar degenerando este disco. Lo más recomendable es tratar de mantener buenas posiciones, tener buenos hábitos. También otro hábito puede ser la mala alimentación. Ahorita voy a hablar un poquito del aspecto visceral. El ejercicio, el ser sedentario o también la técnica deportiva es muy importante. Ahorita voy a profundizar un poco más en la parte visceral. Y en la técnica deportiva pasa un poquito lo mismo que con las mismas posiciones. Si nosotros hacemos un ejercicio, por ejemplo, como peso muerto, que de repente nos ponen mucho en los gimnasios, o vamos al tema de CrossFit, o cualquier otro deporte, pero sobre todo que la técnica esté mal realizada, o también la planificación, que sea un exceso de un mismo movimiento, al final ese exceso puede determinar con una degeneración del disco intervertebral. Entonces también la parte de la técnica deportiva y la planificación es importante que la tengamos bien controlada. Y por último, el desequilibrio de las cadenas musculares. Ahorita voy a profundizar un poquito más sobre la parte visceral y sobre el desequilibrio de las cadenas musculares, que normalmente son temas que todo el mundo desconoce. Bueno, ¿por qué un problema visceral nos puede causar una hernia discal? Que puede ser igual a nivel lumbar o a nivel cervical. Bueno, también las vísceras, como vemos en estas imágenes, están unidas a nuestra columna. A nivel pélvico está unido sí a nuestra columna, a este último hueso que se llama el sacro, el coxis, la L5, y están unidas por tejido, por ligamento, por tejido facial. Y el que nosotros tengamos problemitas que pueden ser, por ejemplo, es muy común a nivel en las mujeres tener problemas ginecológicos, tumores, alteraciones del aparato reproductor, pues nos va a alterar la biomecánica de toda la columna, de toda la pelvis, y nos puede crear, por ejemplo, una anteversión pélvica. Puede ser que el sacro se vaya más hacia atrás, que se llama una horizontalización del sacro, y al hacerse esta parte, la parte final, al no estar en esta posición, al estar un poquito más acá, se va a comprimir el disco intervertebral en esta zona y nos puede generar una hernia discal, ¿sí? O nos puede crear también lo contrario, cuando tenemos un patrón flexor, que el sacro, en lugar de esta posición, esté un poco todavía más hacia la parte anterior. Y lo mismo, al final las cargas del disco se van a alterar y esa alteración va a provocar un mayor desgaste y nos puede crear esa hernia discal. Pasa lo mismo también si tenemos una colitis. Bueno, todo el cono no es que esté volando por ahí nada más, sino que tiene sujeciones en toda la estructura. A nivel de la columna tiene una relación directa, y si tenemos una colitis, está soportando peso de más, aparte tenemos sobrepeso, pues toda esta inflamación que hay aquí va a traccionar a la columna hacia la parte anterior, y eso nos puede provocar lo que le llaman una hiperlordosis, que la columna esté más hacia adelante de lo normal, o incluso una protrusión discal y al final una hernia discal. Es lo mismo, hay una alteración
de la columna vertebral, y esa alteración va a generar más cambios degenerativos en el disco hasta poder llegar a una hernia discal. Entonces es muy importante que si nosotros tenemos colitis, que sabemos que tenemos algún problema ginecológico, también a nivel cervical, si tenemos una alteración de la tiroides, por ejemplo, o tenemos demasiada retracción del tejido facial en la parte del interior, nos puede anteriorizar la cabeza y va a provocar también un exceso de desgaste, una alteración biomecánica en la parte posterior, en la columna, en el disco intervertebral. Entonces, cualquier alteración visceral que detectemos es importante tratarlo, y las vísceras tienen muchísima relación con un hábito que es nuestra alimentación. Muy importante tratar de tener una alimentación sana. Y vamos con el otro origen de una hernia discal, que es el desequilibrio de las cadenas musculares. Las cadenas musculares nos van a predisponer a tener una postura en específico, que puede ser también decirlo que no hay una postura que esté mejor que la otra. Al final nosotros tenemos una predisposición de una cierta postura, una tipología, pero es importante que sea funcional. ¿Qué quiere decir? Que tengamos libertad de movimiento en todos los sectores. Cuando nosotros tenemos una alteración de la postura, y sobre todo que ya no es funcional, que no tenemos una movilidad correcta a nivel pélvico, a nivel de columna, a nivel de cuello, a nivel de hombros, a nivel de caderas, de rodillas, de tobillo. Si tenemos, por ejemplo, que tenemos una cadera, sentimos que está más elevada que la otra, que también un hombro más arriba que el otro, podemos tener una escoliosis, un pie más largo que el otro. Todas esas son alteraciones de cadenas musculares. Y esto lo provoca acortamientos musculares. Si nosotros tenemos un músculo acortado en este lado, pues muy probablemente nos vaya a elevar la cadera del mismo lado. Si tenemos un músculo acortado en la parte superior del cuello, en el trapecio del lado derecho, muy probablemente nos provoque una elevación de este hombro. Entonces, esa alteración biomecánica, al igual que la alteración visceral, nos va a provocar un cambio de la biomecánica, nos va a provocar que no tenga una correcta movilidad en la columna y que el disco vaya a terminar degenerándose y termine en una hernia discal. Entonces, las diferentes causas, como ya lo vimos, lo voy a repetir. Puede ser traumático, puede ser por los hábitos, puede ser de origen visceral, puede ser por una técnica deportiva mal hecha o mala planificación, exceso de un mismo movimiento sin tener una planificación adecuada, y también el desequilibrio de las cadenas musculares. Es muy importante detectar qué fue lo que originó la hernia discal para poder realizar el tratamiento adecuado. Y bueno, el tratamiento, ¿cuál sería? Primero, ya lo decíamos, la valoración adecuada. Es importante saber el origen de la hernia discal, no solamente tratar la hernia discal. A nosotros nos ha tocado muchos pacientes con hernia discal, y si solamente tratamos la sintomatología de la hernia discal, muy probablemente estos pacientes no obtengan el resultado adecuado, ya que no corregimos esas alteraciones de cadenas musculares, no corregimos las disfunciones viscerales, y si no corregimos disfunciones viscerales, alteraciones de las cadenas, hábitos, si no corregimos los hábitos, pues este disco puede seguir dañándose, o incluso pueden dañarse otros discos. Entonces, el tratamiento es lo más importante, detectar cuál es la causa y corregirlo. Después, obviamente, viene la parte de tratar el origen. Ya lo vimos, detectas que es el origen, lo tratas, lo corriges, y la corrección de hábitos, súper importante. Buena alimentación, un ejercicio bien dosificado, bien planeado, buena técnica deportiva, no tener una vida tan sedentaria, una buena alimentación, buenas posturas en nuestros trabajos,
y no exceso, por ejemplo, de celular, de computadora, con malas posturas. Todo esto, si nosotros cambiamos nuestros hábitos, si detectamos el origen y lo tratamos, nos va a llevar a mejorar la sintomatología de la hernia discal. También comentar por último que no es necesario que esa hernia discal termine en una cirugía. Muchas hernias discales, la puedes tú tener esa hernia discal, pero no necesariamente tiene que ser sintomática. ¿Qué quiero decir? Que puedes tener la hernia discal, puedes seguir con ella, pero puedes desaparecer el dolor, el entumecimiento, la debilidad, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a realizar en el tratamiento una vez que detectemos la hernia discal. Y pues bueno, espero que les haya gustado este tema. Si tienen cualquier duda, déjenos un comentario, contáctenos a través de nuestras redes sociales y no olviden suscribirse, darle like y compartir este contenido.